Y me impactaba mucho ver toda esta situación que ocurría. Y me ponía a pensar, Señor, visitaban mucho a este pastor. En las redes sociales es mucha publicidad que hacen sobre la vida de este pastor. Mi pregunta es, ¿será que cuando yo muera lo mismo harán conmigo? ¿O con cada uno de ustedes? ¿Sabe? La importancia es de congregarse y perseverar y servir al Señor, hermanos. Porque dice la palabra que ahí fluye el Espíritu Santo, hermano. Y así yo puedo amar más a mi hermano. Yo me alegro en ver a mis hermanos acá. Yo no sé si usted puede saludar a su hermano que está a su lado y decirle bienvenido, aunque está un poco apretadito ahí, aunque está un poco así de ladito. Pero bienvenido, hermano. Salúdenle en esta hora. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué tal si compartimos un momento la palabra del Señor? Y le decía a Darío, pues tengo el deseo y el gozo en mi corazón de cantar una alabanza. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y pues los vamos a entonar luego pues de poder desarrollar unos minutos la palabra del Señor. Salmo 133, vamos a leer el verso 1 nada más y vamos a sacar la esencia de lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta tarde. Algunos se suben al podio, a la tarima, quizás acá arriba y poder decir, hermanos, como dice la palabra, que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero veamos en realidad, veamos lo que en realidad nos quiere hablar el Señor en esta hora, hermanos. Entonces, veamos lo que dice Salmos capítulo 133, versículo 1, hermanos. ¿Qué tal si lo leemos en esta tarde? Y dice a la luz de la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Una vez más, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos por la palabra y por los pastores que están pasando un momento difícil? Señor, en esta tarde oramos por tu palabra. Añade unción a tu palabra, Dios eterno. Hoy oramos por la vida de tus siervos, Señor, que están cruzando por un momento. Pues, Señor Jesús, tú nos enseñaste que tú aún lloraste por la vida de Juan, que fue también un siervo que estaba predicando, y eso nos enseña que tú también das a conocer como seres humanos vamos a pasar momentos difíciles, pero en tus manos estamos, Señor, porque tus cuerdas de amor son los que nos rodean y nos dan bendición y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema de esta tarde es ¿por qué congregarme? ¿Se ha hecho la pregunta usted por qué yo me congrego? ¿O por qué asistir al templo? Porque la iglesia somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Y algunos dicen, vamos a ir a la iglesia. Ok, es poder reunirnos cada uno, poder saludarnos, poder bendecir a nuestro hermano. Pero en realidad es congregarme, ir a congregarme al templo, en el edificio, en el tabernáculo, en la sinagoga, donde Dios ahí pues nos da el privilegio de gozar de su presencia, hermanos. Entonces, en el Salmo 133, hermanos, es un salmo de luz y de vida y de poder, hermano. Aunque usted lo vea y usted siempre repite ese versículo en algún lugar, pero si usted ve a la luz de la palabra, es un salmo, hermano, de luz, de vida y de poder. También es un salmo que le da importancia ese del vínculo familiar de la iglesia, hermanos, del amor fraternal de los unos con los otros. ¿Cuántos aman a su hermano que está a su lado, hermano? Porque algunos cantan alabanza, que quiero estar contigo, dice, y no puede ni aguantar a su hermano que está a su lado, ¿verdad? Quiero permanecer contigo sentado en su trono, dice, al lado de él. Pero imagínense, muchas ocasiones, entonces, eso permanece dentro de la iglesia, que el amor de Dios, la unción no se deja fluir, porque quizás yo puedo quizás tener una molestia con mi hermana, y eso hace que el Espíritu Santo de Dios no fluya dentro del templo, dentro de la iglesia, entre los hermanos. Pero qué bueno, hermano, porque
el Señor pues me confirmaba la palabra en este momento donde cantaban esta alabanza, hermanos, que cantaban los hermanos. Y yo decía, Señor, gracias. Y pues viendo estos versículos, hermanos, lo desarrollaba, hermanos, y le decía al Señor, ¿qué puedo compartir con tu pueblo? Pues compartir que cuando hay unidad y son solo un cuerpo en mi Hijo Jesucristo, ahí es donde hay bendición, hay sanidad, hay liberación, hermanos. ¿Cuántos han recibido beneficio de parte de Dios esta semana? ¿Verdad que todos? Quizás usted va a decir, ay hermano, pero yo apenas recibí un cheque de 1,200. Imagínese, hermano. Decía un hermano allá, yo apenas gano 700, decía. ¿Verdad? Pero miren, dele gracias a Dios porque está respirando, hermanos. Entonces, desarrollamos el versículo 1 y hay 3 palabras ahí. Entonces, teniendo amor fraternal de unos con otros, eso quiere decir que estar junto es muy bueno y delicioso, hermanos. Es muy bueno y delicioso. Y bueno, entremos. ¿Qué es la primera la estrofa que dice acá en el versículo 133? Dice, mirad. ¿Qué significa la palabra mirad? Yo lo estaba escudriñando, hermanos, y en hebreo, hermanos, es una expresión como una llamada de atención, hermano. Mirad, de manera contundente, hermano, que es muy fuerte, como decir, miren bien, pongan atención. Mire, pongan atención, mirad, ¿verdad? Entonces, cuando habla la palabra mirad, está diciendo, Dios está haciendo un énfasis para llamar nuestra atención, hermanos, para llamar nuestra atención. Pero hoy en día, ni porque el Señor use a una persona haciendo milagros, a veces algunos buscan por los beneficios, y ya cuando Dios hace la sanidad, se van algunos, y yo me imagino como el día de mañana es descanso, desde hoy agarraron descanso, no sé por dónde andan, pero qué bueno si pidieron permiso. Y si no pidieron, pues ellos sabrán. Pero mire, hermano, me decía un familiar donde yo estoy trabajando, me dice, mira, fíjate qué alegre, van a dar feriado, pues el lunes no vamos a trabajar. Oh, sí, creo que sí. Pues me dice, ¿qué tal? Tengo un sobrino en Nueva York que me dice, ¿qué tal si vamos a ver a aquel a Nueva York? Y yo le digo, excelente. ¿Qué si el siguiente día en la mañana me acordé que tenía que predicar, hermanos? Entonces, de hecho, hermanos, Dios me ha dado el privilegio de poder estar acá el tiempo, hermanos, y pues no he salido a un paseo, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos, ser muy obediente con Dios y con sus pastores, hermanos. Es decir, pastor, yo quiero ir con mi familia pues a disfrutar, y pues nada pasa, hermanos. Hasta Dios va a respaldar ese viaje, esa salida que usted va a tener, ¿verdad, hermanos? No sé si estoy en lo correcto, pero así debe ser, hermanos. Cuando Dios hace que llama la atención, hermanos, hace un énfasis, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Sigue la siguiente palabra, dice, mire cómo está ahí. Mirad cuán. Mire, solo escuche la palabra cuán. Es una pregunta que está haciendo para algo, dice. Es como una pregunta, hermanos. Y dice, ¿y qué? ¿Y qué tengo que ver? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuán? O sea, lo bueno que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Sigue la siguiente palabra, dice, cuán bueno, hermanos. Y mire, Dios ha sido bueno con usted. Dios ha dado que lo que usted ha clamado. ¿Le ha dado Dios algo a usted, hermanos? ¿Ha recibido milagros? ¿Ha recibido beneficios? Ok, entonces, ¿por qué entonces nos cuesta a nosotros congregarnos, hermanos? ¿Por qué nos cuesta venir y nosotros decir, hermano, pero si yo le hago la pregunta entonces, hermano, ¿por qué nos congregamos el día de hoy? Hermano, porque hoy es domingo. Oh, hermano, porque si no vengo el pastor me va a regañar. Algunos tienen ese concepto, hermanos. Algunos tienen ese concepto. Pero entonces, veamos entonces, es cómo Dios está haciendo una pregunta para ver lo bueno que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué significa lo bueno, hermanos? Significa el éxito, la prosperidad, las riquezas, hermanos, la felicidad de parte de Dios, hermanos. Eso es lo bueno de parte de Dios que el pueblo debe gozar cuando está
juntos en armonía, hermano. No sé si usted se goza cuando usted está con sus hermanos en esta tarde, hermano. Yo me gozo verlo, hermano, a pesar de que no sé qué situación le debe estar pasando a usted. Debemos estar pasando momentos difíciles, pero el Señor ha sido bueno, hermanos. Ha sido bueno. Entonces, seguimos, hermano. Los beneficios que recibimos de parte de Dios son buenos. La riqueza, el éxito, la prosperidad viene de su mano. Y dice, y delicioso, hermanos. ¿Qué significa la palabra delicioso? Significa la verdadera felicidad en el cuerpo de Cristo, hermanos. Es una confirmación que Dios está dando que en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nuestros hermanos, se siente la presencia de Dios y es más rico que cualquier alimento que usted puede disfrutar como un plato de comida, hermanos. No sé si usted goza de la presencia de Dios, pero yo cuando gozo de la presencia de Dios, quizás pues deseo seguir llorando en su presencia y no quisiera que alguien me esté diciendo, bueno, ya terminaste o acá. No quisiéramos que nadie nos interrumpa, hermanos, al estar en la presencia de Dios, hermanos. Entonces, lo delicioso es la felicidad. Entonces, la mayor felicidad es la dicha de disfrutar todos juntos en armonía, siendo uno en el Señor. Todos estamos reunidos en esta tarde, iglesia, pero en realidad nadie hace lo que quiere hacer, lo que quizás yo quiero hacer, yo no lo puedo hacer. Yo voy a hacer algo cuando Dios quiere que lo haga, hermanos. Pero usted, hermanos, y yo dependemos de parte del Señor las cosas que nosotros hacemos, hermanos. Una de las cosas es, si la unidad, hermanos, en el Señor, ¿qué es lo que hace, hermanos? Atrae autoridad para romper cadenas, hermanos, cuando somos uno en el Señor, hermanos. Algunos dicen, pues yo he tenido suerte porque no me ha pasado nada. Es que no hay suerte, hermanos, es misericordia de parte de Dios que nosotros tenemos vida y salud, estamos de pie en esta tarde, hermanos. Y eso es lo que nos rodea, hermanos, la misericordia de parte de Dios. Entonces, la autoridad, hermanos, viene, hermanos, cuando somos uno en el Señor. Entonces, ¿por qué congregaron, hermanos? Si usted me dice, entonces, ¿por qué congregarme? Es porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? No es porque sea, hermanos, una costumbre congregarnos, hermano. Ahora veamos dónde es que nos habla que por qué pertenecemos al cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Ahí usted se va a dar cuenta por qué entonces la palabra del Señor nos habla que pertenecemos al cuerpo de Cristo y por ese motivo, hermanos, debemos estar nosotros constante adorando y bendiciendo el nombre del Señor, hermanos, a pesar de las situaciones en las que podemos estar pasando, hermano. Dice Romanos 12:5. Así que nosotros, siendo ¿cuántos? Somos muchos. ¿Somos qué? Y somos ¿en quién? En Cristo. Y sigue diciendo, y todos los miembros los unos con los otros. O sea que somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor, hermano. Por eso cuando nosotros nos unimos en adoración y no importando lo que hay, hermanos, nosotros debemos sentirnos dichosos, hermanos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en este lugar y santificamos para la gloria de su nombre este espacio, porque aquí se derrama la presencia, la unción de su Espíritu Santo, y cuando somos uno se rompen cadenas de maldad, obstáculos, y eso, hermanos, atrae, hermanos, sanidad, liberación dentro del pueblo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, ¿por qué congregarme? Porque soy y pertenezco al cuerpo de Cristo. Y si usted me dice, hermano, pues yo no me congrego, entonces usted me va a decir eso, pues yo le puedo decir, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Aunque usted me va a decir, pues yo acepté al Señor, pues puede aceptarlo, hermano, pero usted no pertenece al cuerpo de Cristo si usted no tiene un lugar donde congregarse, hermano. Algunos dicen, y usted lo ha escuchado, Dios lo que mira es el corazón. Puedo orar en mi casa, así me decía una persona, puedo orar en mi casa, puedo leer, ahí se derrama la presencia del Señor. Claro, pero porque yo sé que
si usted no se puede mover, porque quizás está enfermo o algo así, pero si está bien de salud, mire qué vigoroso se ve usted, mire qué alimentado está usted de poder caminar y de poder correr, ir a hacer ejercicio al gym, y donde usted desea ir a correr, a bicicletear, y mire, así todavía sentimos pereza de poder venir y decir, es que me siento cansado, hoy tal vez no voy a ir. Eso es la situación, lo que manejamos, hermano. O porque me duele todo, decía, hasta el cabello, hermanos. Pero mire, hermano, entonces, ¿por qué yo debo congregarme? Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo, hermano. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo, y siendo, hermanos, aún siendo un cuerpo, hermano, en Cristo Jesús, entonces nosotros debemos congregarnos a cada momento, hermanos. Cuando algo pasa en el cuerpo de Cristo, hermanos, es porque Dios está actuando a nuestro favor, hermano. Dios está actuando a nuestro favor. También en Hebreos, hermanos, capítulo 2, versículo 11 y 12, hermanos, vea lo que dice. Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Vea lo que dice la palabra del Señor. Voy rápidamente, hermanos, para que usted pueda leer y no se pueda aburrir, hermanos, en esta tarde, y podamos escudriñar y que usted pueda llevar esa palabra en su corazón. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: porque el que santifica, ¿de cuántos? De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Lo leo nuevamente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos, y Él es el que nos santifica a cada momento, hermanos. Fallamos, tenemos errores, pero escucha entonces, hoy hay un tiempo para que usted pueda escuchar palabra del Señor y que pueda decir: hay alguien que pueda santificarme todavía, hay alguien que yo tengo esperanza que todavía yo puedo tener para seguir avanzando y unirme al cuerpo de Cristo. Y yo le hago la invitación a la persona que está acá con nosotros y decir: a pesar de las situaciones que está pasando, y si se ha alejado del Señor, si quieres permanecer y estar juntamente en el cuerpo de Cristo con cada uno de nosotros, pues le invitamos para que se una y poder glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, hermanos. No sé si eso es su anhelo suyo, que el que vino hoy a visitarnos, el que nos está escuchando, pueda unir y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, seguimos, hermanos, seguimos en esta tarde y poder ver entonces, igualmente en Efesios, hermanos, habla la palabra del Señor, pero vamos a ver, entonces, Dios nos ha creado, hermanos, con un propósito. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Se ha preguntado usted? ¿Para qué Dios me creó a mí? Usted se ha preguntado, se ha hecho la pregunta. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, hermanos, y pues lo escudriñaba en un horario, hermanos, pues venía y decía: gracias, Señor, porque fui creado para algo. Y mire, entonces, ¿qué es lo que dice Isaías 43, 21? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Quizás usted ya lo leyó en casa, ya lo escudriñó, pero ¿para qué fuimos creados nosotros, hermanos? ¿Para qué? ¿Se ha hecho la pregunta a usted en algún momento? Yo me reúno, yo glorifico el nombre del Señor, pero ¿para qué fui creado, hermano? Entonces dice el versículo 21 del capítulo 43: este pueblo he creado ¿para qué? ¿Para quién? Para mí. Escuche una vez más: este pueblo he creado para mí. Escuche entonces: mis alabanzas publicarán. Vea el versículo una vez más: este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. ¿Le gusta entonar alabanzas a usted al Señor, hermanos? Vamos a hacer un coro muy grande, hermano. Porque miren, y me alegro mucho que los hermanos de acá del ministerio
Den espacio a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños. Me alegra mucho. No sé si usted bendice a los niños y que este niño que estaba tocando, creemos en el Señor, que Dios los siga usando y que Dios conceda y los anhelos de su corazón muy pronto los pueda ver, pero que pueda gozarse en el Señor, ¿verdad? Porque en el Señor están todas las cosas, hermanos. Entonces, yo oro por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, hermanos, para que Dios los siga usando, hermanos, porque yo puedo decirle, hermanos, puede estudiar mucho, puede prepararse mucho, exacto, muy bueno, pero si no está tomado de la mano del Señor, no podemos hacer nada, hermanos. Cuando nos tomamos de la mano del Señor, escuche lo que dijo Moisés: si tu presencia, ¿qué dice? Conmigo no va, yo no voy a poder ir. Por la presencia del Señor y por la misericordia es que estamos todos hoy acá, hermanos. Entonces, no sé si se goza en esta tarde, hermanos. Gócese en esta tarde, dele una ofrenda de palmas al Señor. Me alegro verlos a todos y pues ya vamos a finalizar. Vamos a entonces, a ver, entonces si fuimos creados, hermanos. Estaba leyendo en el lenguaje actual, no sé si mi hermano puede poner este versículo en el lenguaje actual. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Estaba escudriñando, hermanos. Pero antes, cuando hay unidad dentro del templo, hermanos, cuando tengo deseo de poder congregarme, hay algunos pues quizás pues dicen, bueno, yo quiero congregarme cuando yo pueda. Miren, estos pastores bendecían el nombre del Señor en su congregación, hoy ya no están. Se gozaron demasiado, hermanos. Y ahora le digo, hermano, por eso la palabra del Señor dice que toda persona que está sobre la faz de la tierra, todo el que respire, que alabe a Jehová, hermanos. Que alabe a Jehová. Y me gusta, estaba viendo y escudriñando la palabra del Señor, la vida de aquellos 4 hombres que habla Marcos, donde ellos tuvieron una fe corporativa, donde yo puedo decirle que se unieron para llevar a aquel hombre cojo, hermanos, y llevarlo y pasarlo en el techo, hermano. Y yo escudriñaba a través de la palabra y decía, Señor, pero si tú estabas ahí. Entonces eso me hacía ver que el Señor Jesús se congregaba con sus hermanos, con las personas, hermanos, con sus discípulos. Pero dice que vio la fe, número 1, del paralítico. Vio la fe de las 4 personas que ni eran apóstoles, ni eran discípulos, ni eran profetas, hermanos. Y miren, y hoy nos cuesta, hermanos, decirle a alguien, vamos a la iglesia. Hablaba con un compañero donde estuve en la empresa en Guatemala, hermanos, trabajando. Y le digo, ¿todavía sigues ahí donde estás? En la rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. Sí, me dice, llevo 3 años, gracias a Dios. Y me dice, gracias. Porque una cierta ocasión estábamos viendo la plantación ahí. Y le digo, ¿no te da por ir a la iglesia? Porque tomaba demasiado, hermanos. Se destruyó la familia y ustedes saben cómo es el licor. Y le digo yo, ¿no quieres ir a la iglesia? No, fíjate que no tengo deseo de ir a la iglesia, no quiero ir. Mira, pero haz algo por tu vida. Mira, ¿por qué no sientes el deseo? Te animo que vayas a un lugar donde vayas a rehabilitarte. ¿Por qué no te animas a ir a Alcohólicos Anónimos? Y mire, hermanos, hoy lleva 3 años este varón estar reuniéndose. Él barre, él recoge, dice, las ofrendas. Si llega tarde, lo exhortan. Y si él comete algún error, desde acá arriba lo empiezan a corregir, porque Alcohólicos Anónimos sí es. Y hoy la palabra del Señor, si el pastor está predicando fuertemente, ay, es que me voy de la iglesia porque el pastor dice que yo casi no voy al templo y que pues la hermana Monse me hizo caras, pues me voy de la iglesia y pues tantas excusas, hermanos. Y me dice, yo le digo, te admiro, le digo, porque ahí es más fuerte entonces que estar dentro de un templo.
Porque ahí, hermanos, lo que dice él, y mira, te quiero compartir algo, hay convivencia. Hagan de cuenta que si hermana Monsi está acá compartiendo y ella dice: hermanos, quiero hacer una carne asada, están invitados todos. Nadie falta, hermanos, porque hay una corrección de un líder. Hay un libro que él está leyendo y me dice: si quieres te lo comparto para que lo veas. Y miren, hermanos, hoy yo le puedo decir quizás a Francisco: Francisco, te invito para que comamos unos tacos. Y me dice quizás sí, y no llegó, ¿verdad? Aunque no es así. Aunque yo sé que a Francisco le gustan los tacos, ¿te gustan los tacos? Entonces, hermanos, eso es lo que se vive en el ámbito espiritual. Entonces, este varón lleva 3 años, hermanos, y yo le puedo decir: ¿por qué Pablo entonces le habla a Timoteo? No sé si encontraron el versículo. No lo encontraron, hermanos. Pablo le habla a Timoteo y le dice algo, hermanos. ¿Qué tal si lo buscas ahí, hermano? Entonces, capítulo 6 de Primera de Timoteo, hermanos. Usted ya lo sabe. Y versículo 2, capítulo 6, 11 y 12. En el lenguaje actual habla y dice: mas tú, Timoteo. Pero ¿qué les parece si quitamos esa parte donde dice mas tú, hombre, y le pones tu nombre? ¿Cómo crees tú? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 y 12. Dice: mas tú, Timoteo, le habla a él. Pero aquí mire cómo dice: mas tú, hombre de Dios. Cuando habla de hombre de Dios, está hablando de hombre y de mujer. Imagínense, ¿por qué no poner mi nombre ahí? Mas tú, Daniel, de Dios. Imagínense, estoy perteneciendo a un cuerpo. Estoy reconociendo que tengo un padre. Le está diciendo Pablo a Timoteo: que no se te olvide del padre que tienes. ¿Ha sido malo Dios contigo? Mira, eso le está diciendo Dios a través de Pablo a Timoteo. Mas tú, Timoteo, nunca te vayas a olvidar de las cosas. Y mire, primero dice: huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El versículo 12 dice, mire lo que dice el versículo: y pelea. ¿Cuál? La buena batalla de qué? De la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuimos llamados, habiendo, escuche, hecho una buena profesión delante de testigos. Escuche, hermanos. Entonces quiero terminar con esto y regresar en el Salmo 133, el último versículo. Viendo esto, hermanos, echa mano, hermanos, de la vida eterna. ¿Qué es lo que dice entonces el versículo? Dice el último versículo, hermanos, del Salmo 133. Dice el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová. ¿Qué ha enviado Jehová dentro de la congregación? Bendición. ¿Y qué más? Vida eterna. ¿Se goza usted ser parte de la familia de Dios? ¿Se goza usted ser parte de porque Cristo los rescató una vez y le dio vida eterna? Yo me gozo, iglesia, porque cuando nadie daba algo por mí, Cristo lo vino a dar todo por mí, y Él es el que adoramos en esta tarde y bendecimos su nombre, iglesia. Él es el que adoramos en esta hora. Sí, Señor, te bendecimos, Padre. Él es el único que debemos seguir, hermanos. Por eso Pablo dice: prosigo a la meta. Sigamos a la meta, hermanos. Algunos ya no quieren seguir, hermanos. Algunos ya no sienten nada, hermanos.
Algunos ya no tienen deseo de adorar, hermano. Pero mire, hermanos, no lo está haciendo para mí ni para su líder. Bendigo a todos los líderes, a los sugieres, hermanos, sigan adelante, hermanos. Sigamos adelante. Por eso Pablo le dice: tú, hombre, sigue a la meta. Y como dice Pablo, pon los ojos en el blanco, que es Cristo Jesús.